es Petita Max, la propuesta de la compañía granadina Arena en los bolsillos. Es una historia más o menos ambientada en un bosque simbólico, al menos donde hay una presencia de un árbol sonoro además, que tiene un juego muy hermoso, y parte de su interrelación con el mundo exterior, con lo que le rodea, son unos pájaros. Son unos pájaros que vuelan por encima, a los que se les cae una pluma, ¿no? Y también hay una especie de pájaro que viene allí a vivir con ella. Es una propuesta que traemos específica para nuestro público más pequeño, que nos parece importante que siempre esté considerado en el festival. No es que significa que las otras no estén consideradas para niños muy pequeños, sino que Arena en los bolsillos es una compañía que lleva años trabajando para construir espectáculos para primera infancia. Y cuando hablamos de primera infancia son bebés. Por lo tanto, es un espectáculo más corto en duración, es un espectáculo que dura apenas media hora. Es un espectáculo que se va a construir en otro formato aquí, que se va a presentar en un formato en el que ellos trabajan habitualmente con el público muy cerquita, por lo tanto no se va a utilizar el patio de butacas, se va a subir al público al escenario, donde van a compartir el espacio escénico. La actriz que desarrolla este espectáculo, que es unipersonal, solo hay una actriz encima del escenario, y los bebés y los niños pequeñitos a los que va dirigido, acompañados lógicamente de sus padres. Pero va a ser un espectáculo en el que solo se permite, entre comillas, solo se invita a que venga un adulto por niño, para que el lugar prioritario sea para el niño tan pequeño que necesita estar acompañado por un adulto de referencia, pero al mismo tiempo que necesita un poco de espacio para moverse y para ubicarse de otra manera con respecto al hecho teatral. Petita Max es una obra que cuenta la historia de un personaje que nace con una diferencia, y es que nace con un pie de aleta, y por lo tanto se crea un mundo propio, ajeno a toda la realidad y a todo el resto de seres que lo miran como ser diferente. Pero cuando llega al espacio en el que habita un ser particular, en realidad se da cuenta que su deseo nunca ha sido vivir sola ni vivir al margen, ¿no? Sino ser aceptada y aprender a aceptarse a sí mismo. Quizá es que lo que queramos, y quizá esta primera edición va a ser una apuesta fuerte por invitar a los niños y a los adultos a volar, a soñar, a sentirse aceptados por ellos mismos, a sentirse diferentes, a aceptar esa diferencia, al mismo tiempo con otras propuestas, ¿no?, en las que se habla de la mirada respetuosa hacia el otro que es diferente. Pero sí, quizá tanto Pájaro en esta edición hable de eso, ¿no?, de la necesidad que tenemos de invitar al niño y también de invitar al adulto a volar, a perseguir sueños,